Seguimos hablando de la justicia de Dios. El Salmo 35, versículo 24 dice: Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. El salmista pide que el juicio se haga de acuerdo con la justicia de Dios, porque si se hace de otra manera que no sea la de Dios, en el caso de los hombres actuarán con injusticia. Surge una pregunta: cuando le hablan de la venganza, ¿usted qué dice? La venganza no es buena. Y la Biblia dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la ley de Moisés dice en que si alguien me hacía algo, tengo el derecho en devolver el agravio, como dice ojo por ojo y diente por diente. Pero aunque tengo ese derecho en la ley de Moisés, escuchen bien, en la ley de Moisés, en cuanto al Israel de aquel entonces, la Biblia me dice de que ya no debo hacerlo, porque nosotros no somos dados a impartir justicia y porque nosotros no somos justos y porque no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Y por eso el salmista pide en que seamos juzgados conforme a su justicia. Salmo 72, versículo 2 dice: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Por lo tanto, Dios es justo y lo que vamos a recibir es un trato justo. En la ley que Dios le dio a Moisés, en sus reglas coloca del cómo debía proceder con su prójimo en cuanto lo que compra, como en lo que vende, hasta en su peso. Y en este caso Dios tiene que intervenir hasta en estas cosas. Dios le pedía al pueblo de Israel de que la balanza en la cual pesaba todas las cosas tenía que ser justa y equitativa. Levítico capítulo 19, versículo 36 dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Para empezar, el pueblo de Israel y desde luego nosotros tenemos que ser justos cuando contratamos, vendemos o compramos algo. La santidad se desprende de la justicia. Si soy justo, seré santo. Y si soy injusto, no seré santo. Otros dicen que son santos porque ayunan, hacen vigilias, diezman, pero no son justos. Y si no son justos, tampoco serán santos. El Salmo 11, versículo 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice de que Jehová es la roca perfecta. En el libro de Job, capítulo 34, versículo 12 dice: si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. En la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Salmo 9, versículo 7 dice: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. El versículo 8 dice: él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Salmo 103, versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Estos versos nos hablan de que nuestro Dios Jehová es el Dios justo, equitativo, y dará a cada uno según le corresponda. Y volvemos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es recto y justo. Para ser justo debo tener las cualidades que Dios tiene y están escritas en este texto. Para ser justo debo ser perfecto, y luego dice que todos sus caminos son rectos, es decir, que están de acuerdo a las normas que marcan algo derecho. Pero si me salgo de esa norma, me salgo de la línea y ya no estaría dentro de la justicia. Y tengo además que tener verdad, porque la mentira, el chisme y la calumnia son actos injustos, porque no están ligados a la verdad. Y no debe haber en mí iniquidad, en lo cual quiere decir maldad, inmundicia y pecado. Jehová Dios es el Dios puro, en él no hay iniquidad. Por eso es recto y justo. La palabra de Dios nos dice del cómo podemos lograr en ser justos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Seremos justos cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios.
las reglas y parámetros de los mandamientos de Dios, es decir, obediencia. Cuando Dios dice, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio y no codiciarás, este es un acto de justicia universal, tanto en la ley de Moisés como lo es también en la gracia. Ahora, ¿quién es justo? Cuando compra y le dan más de los vueltos de los que son. Si eres justo, devuelves lo demás, porque eres justo. Y le dice, me diste más del cambio, tómalo porque es tuyo. Y solo quien es justo hace esto. En cambio, quien no lo es, se lo guarda y se va, y esto lo hace un ladrón. La injusticia existe cuando yo atropello los derechos de otro, pero también soy injusto cuando dejo de que otros atropellen a otros. ¿Y por qué digo esto? Porque el principio bíblico nos dice en que debemos ser equilibrados. Dios pone una norma en la justicia, y si actúo conforme en sus normas, Dios me considerará justo. Algunos creen que haciendo más de lo pedido serán más justos, y no es así, porque hay una medida justa. Si haces de más, habrá un desperdicio. Si hablamos del cristiano del común, en las iglesias convencionales, oran y oran, ayunan, castigando el cuerpo, sin necesidad. Si hay que orar, porque es mi comunión con Dios, pero solo lo necesario. Hay que ayunar. ¿Cómo? ¿Acaso será aguantando hambre? No. Un verdadero ayuno lo será en mi forma de actuar y la forma en la que hablo. El ayuno verdadero es testimonio de obediencia y buen ejemplo. Esto lo hace y me hace justo. No tienen ningún provecho los que oran y oran, ayunan, aguantando hambre todo un día, si terminado su ayuno, su vocabulario es desagradable y su forma de actuar deja mucho que decir. Este maltrato del cuerpo no le sirvió para nada y seguirá siendo injusto. Dios me dará mi pago en relación a lo que Él me pide y ya. Si yo le he hecho más, lo estoy desperdiciando, pero si no le he hecho más para llegar a la medida completa, tendré un déficit, es decir, un faltante. Así podemos decir de que la justicia de Dios se mide en hacer lo que Dios me dice que hagamos. Practicar la justicia de Dios no es fácil, pero tenemos un reto, y es tratar de llegar a la justicia que Dios nos enseña. Hay una razón por la cual hablamos de la justicia, y es porque hay un título descriptivo, y es Jehová Tsidkenu. Significa Jehová es nuestra justicia, siendo el sexto título descriptivo, Jehová Tsidkenu. Significa Jehová nuestra justicia. En el libro de Jeremías hay 2 versos en los cuales hablan de este título de Jehová. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. En Jeremías capítulo 33, versículo 16 dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Solamente aparece en estos 2 versos en el libro de Jeremías y tiene que ver con una profecía mesiánica cuando el Mesías apareciera y reine para restaurar y recuperar el reino de Dios y se lo entregue al Padre Jehová, donde reinará, gobernará sobre una nación justa, porque él, Jehová, impartirá nuestra justicia. Aprendimos de justicia en ser correcto, exacto, imparcial. Y viene del término equidad, ser equitativo. Aprendimos de que no hay un hombre justo en las normas de Dios y el único justo es Dios. Porque como dijo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, y por lo tanto tuvo que morir un justo por los pecadores. ¿Quién fue ese justo? Jesucristo. Decimos desde la perspectiva de Dios de que somos justos solo cuando ponemos por obra las normas de Dios, somos justos, pero cuando las quebrantamos somos injustos. Aprendimos de que debemos ser justos en todas las cosas. Aprendimos de que Jehová tiene en esta ocasión un título descriptivo, el cual es Jehová Tsidkenu. Significa Jehová nuestra justicia o justicia nuestra, siendo el sexto título descriptivo. Mis amados en el Señor, para que veas más contenido acerca de la restauración del reino de Dios en la tierra, te invito a que veas o visites mi página en YouTube,
la cual se llama la restauración del reino de Dios en la tierra. Para todos mis amados, Dios nos bendiga.